Hola, buenas tardes. Gracias a todos y todas por su asistencia hoy acá. Bueno, la clase de hoy en principio yo creía que le iba a dar otra persona y esa persona por un malentendido de mi parte pues no puede hoy y en realidad bueno, pues como nada me toca a mí esencialmente. Entonces no tengo nada preparado, o sea, no he preparado ningún contenido para la clase, entonces voy a hacer como he hecho en otras ocasiones que este tipo de cosas han sucedido, y es pedirles a ustedes que si tienen algún tema que quieren que se trate o del que quieren que se hable, pues yo trataré de cubrir todos esos temas que ustedes propongan en el hilo de lo que hable, ¿no? Entonces, adelante, temas que quieran que se traten. Vale, varias manos le vas a ver. Leyendo el cuarto cuerpo del Srimad Bhagavatam, hay una cuestión que es vital en el proceso de la conciencia de Krishna, y es cuando explica que nosotros somos idénticos a Krishna, pero también diferentes. Vale. ¿Podrías explicar esto? Vale. Yo quisiera que nos hablara un poco de las encarnaciones del Supremo, y cuándo aparece el Supremo, y cuál es la misión, y cuál es nuestra relación. Vale. ¿Tú? Usted Tú, puedes tutearme, ¿no? Ya nos conocemos un poco. Bueno, la cámara. No pasa nada, venga. En alguna oportunidad citaste alguna otra obra aparte de Bhagavad Gita como para profundizar. Hay muchas, o sea, hay muchas. Sí, una de ellas sería el Srimad Bhagavatam, ajá. Y no sé qué otra más podría recomendar, y también si ha sido publicado por ISKCON o no, y dónde se podría conseguir, porque aquí creo que no. ¿Dónde se podría conseguir qué exactamente? Esas obras. Las obras que cite que puedan. Bueno, está ahí, pero sí, bueno, se puede, pero no se puede. O sea, se puede pedir y se trae. Aquí no está totalmente disponible, pero está disponible en la editorial y se puede pedir y lo trae. Bien, otro tema del que desean que se hable o que no? Esencialmente es sobre la relación, o sea, sobre las diferentes encarnaciones y sobre la relación entre nosotros y esas encarnaciones, y sobre otra literatura. ¿Y tú? Si hay espacio, si puedes hablar un poco siempre sobre hay espacio. La necesidad de iniciarse con un maestro espiritual. Sobre un maestro espiritual y la necesidad o no de iniciarse, ¿vale? Con un maestro espiritual. ¿Algo más? ¿De iniciarse específicamente o de la relación con el maestro espiritual en términos generales, incluida la iniciación? Llamémosle, como tú has dicho, sí, la relación establecer con él y llegar al punto de iniciarse, ¿no? Vale. ¿Más? ¿Ya? ¿No? ¿Más nada? Vale, pues empecemos. De la meditación. Vale. ¿Ya? Bien, pues vamos a intentarlo. A ver qué sale. ¿Apuntes? No, ya. Esperemos que la cabecita dé para ello. Bien, comencemos con el tema que planteaba Helmut o Vinat sobre el tema de la relación con las diferentes, la visión sobre el Supremo, sobre la divinidad, y cómo esa divinidad toma espacio en nuestro ámbito acorde con el hinduismo, ¿vale? En la cultura védica, especialmente en el Gita, que probablemente sea la primera vez donde hay un concepto que se formula, que es el concepto de avatara. O sea, desde el punto de vista histórico es en el Gita donde por primera vez aparece este concepto de avatara, aunque no aparece con ese nombre técnico, pero sí aparece. Y es uno de los conceptos esenciales, a mi opinión, dentro del hinduismo en general y el vaishnavismo en particular. Este concepto viene a decir de que la divinidad, de alguna manera u otra, se hace presente para que uno pueda establecer una relación mucho más cercana con ella, ¿vale? Avatar, desde el punto de vista etimológico, significa el que desciende, ¿vale? Significa el que desciende. Y hay diferentes tipos
hay diferentes clasificaciones, ya después posteriormente se hacen toda una serie de clasificaciones al respecto y se hacen toda una serie de puntualizaciones, pero significa eso simplemente, el que desciende, y se refiere a esa, o sea, hay varios tipos de interpretaciones acorde a la escuela a la que uno pertenezca, ¿vale? Por ejemplo, para algunas escuelas que ven que no le dan una forma a la divinidad, sino que lo ven, que adoran el aspecto Brahman del absoluto, pues simplemente ese Brahman se encarna o toma forma en una determinada expresión y uno con una determinada función, ¿vale? Esa es la idea. Para otras escuelas que sí ven al Supremo como una forma específica, pues él adopta esas diferentes formas para relacionarse y para interactuar con la sociedad o con la humanidad en general. Si uno se analiza las diferentes tradiciones religiosas, es algo que aparece en prácticamente todas las tradiciones religiosas. Todo el ser humano siempre trata de encontrar momentos, lugares, objetos o incluso personas a las que le atribuye aspectos divinos y se relaciona con eso, ¿no? Tal lugar se convierte en sagrado, tal libro es sagrado, tal persona es sagrada, ¿vale? Y esto es algo que en la relación con lo sagrado existen en todas las tradiciones religiosas. Y en el hinduismo, aunque existen en todos esos ámbitos también existe referente a este concepto de avatar. Esencialmente, Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, le dice a Arjuna que cuando quiera que hay una declinación de la práctica religiosa y un aumento de la irreligión, pues él desciende para establecer los principios del Dharma, para restablecer la religiosidad y el apropiado cumplimiento del deber. Ese es el fin último que establece Krishna digamos, él dice que el propósito es ese, esencialmente. Él habla también de digamos, glorificar y elevar a aquellas personas que siguen una práctica, o a los sadhus, ¿no? A las personas que son santas, y escarmentar, por así decirlo, a aquellos que siguen todo lo contrario, ¿no? Que son personas totalmente, digamos, adversas hacia el cumplimiento del deber, hacia el Dharma. Entonces ese es el propósito, por así decirlo, que Krishna establece en el Gita, por el que desciende, por el que él dice que ha descendido muchas veces, ¿no? Por el que él mismo se plantea como que ha descendido muchas veces. Esencialmente, como dije anteriormente, existen diferentes clasificaciones en las que creo que no vale la pena entrar ahora, pero voy a hablar de 2 o 3 que son para mí las esenciales, ¿no? Uno es, por ejemplo, un debate, por ejemplo, que puede surgir, es la relación que existe entre Krishna y Vishnu. Es algo que yo he escuchado muchas personas, porque, por ejemplo, desde el punto de vista histórico de los indólogos, lo que plantean es que la primera figura en surgir entre ellas dos es la de Vishnu, y que Krishna es como un avatar de Vishnu, y en algún momento llega a ser el avatar más preponderante de Vishnu. Y dentro de determinadas escuelas, principalmente después de Chaitanya Mahaprabhu, pues se destaca a Krishna como la figura central, y Vishnu es como una figura que proviene del propio Krishna, ¿no? Entonces es como quién llegó primero, el huevo o la gallina, ¿vale? Esencialmente, por ejemplo, el autor del Chaitanya Charitamrita, que es otra literatura que quizás uno pueda leer para profundizar un poco más, dice que esa discusión es una discusión estéril, que al final no tiene mucho sentido de ver quién es fruto de quién, porque a ambos, en última instancia, dentro de la literatura védica se le describen como Vishnu Tattva, se describen como una categoría suprema, o sea, como que ambos son la divinidad en sí, simplemente que manifiestan diferentes aspectos de esa única divinidad, ¿vale? La diferencia que puede existir entre las diferentes manifestaciones del Supremo se deben simplemente a una cuestión para la cultura védica,
la persona está en la categoría de Vishnu Tattva si tiene en pleno conocimiento, belleza, riqueza, fuerza, fama y renunciación, ¿vale? Estas 6 cualidades se describen que si una persona las tiene en pleno, pues es Dios, o sea, está en la categoría, en el Tattva de Vishnu, o sea, está en la misma plataforma que la divinidad, que el Supremo. Entonces, el término que se suele utilizar para esta categoría, para este término, es Bhagavan, que significa el que tiene cualidades ilimitadas y tiene estas 6 características como centrales. Entonces, algunas de estos avatares manifiestan algunas de estas características con mayor preponderancia que otras, ¿vale? Y entonces, ¿no? Con una mayor virtuosidad o con un mayor despliegue, por así decirlo, de una de estas características que otras. Y quizás por eso se vean determinadas diferencias, pero en realidad todos son dentro de la teología, son catalogados como Vishnu Tattva, como el Supremo. Ahora, la diferencia, interesante, es en cuanto a la relación que uno puede establecer con esa divinidad suprema, ¿vale? O sea, qué relación eso en términos teológicos se denomina raza, o sea, en qué raza uno puede establecer con lo divino. Y la diferencia que existe, por ejemplo, entre Vishnu y Krishna es ahora mismo, por ejemplo, que en España se está llevando a cabo el juicio del proceso y que prácticamente ocupa buena parte de los medios de comunicación. Uno ve que en la sala, ¿no? hay letrados y están los jueces, y el lenguaje es con permiso de su excelentísima señoría, ¿no? Me voy a referir a... ¿no? Ese es el lenguaje que tiene lugar en ese marco en la sala. Pero evidentemente yo imagino que la esposa del rey del juez Marchena y quizás sus hijos, si tiene hijos, no sé, pues no lo traten, pues su excelentísima señoría, podría yo ir a fregar los casos, ¿no? O sea, sino que la relación es mucho más cordial, le dirá cariño, y a ver tú cómo le dices, no sé, lo que sea, pero definitivamente no es ese el lenguaje ni ese es el tipo de relación, es una relación diferente, aunque la persona es la misma, la que se establece dentro del juzgado a la que se establece fuera, en su casa, por ejemplo. Y esa es la relación que algunos teólogos Vaishnavas dicen que la diferencia que existe entre Vishnu y Krishna. Esencialmente los dos están en la categoría de Vishnu Tattva, pero en cuanto a raza, la relación íntima, la relación íntima es mucho más cercana, ¿vale? Con Krishna es como esa relación en la casa, diferente a esa relación en el juzgado. ¿Se entiende ese punto? Sí. Entonces, así sucede con diferentes avatares, por así decirlo, diferentes personalidades supremas. Y el propósito de su advenimiento, en última instancia, es el de glorificar, ensalzar, elevar a aquellas personas que tienen una naturaleza divina y que intentan cumplir con el Dharma y desarrollarse espiritualmente, darle cierto grado de escarmiento a aquellos que hacen todo lo contrario, justo lo opuesto, y redirigir los caminos, los senderos del Dharma, de la religiosidad. Helmut, no sé si con esto queda más o menos satisfecho o si quieres algo más que quieras puntualizar o añadir. Si pudiera comentar un poco de Chaitanya Mahaprabhu. Vale, sí. Dentro del Gaudiya Vaishnavismo, que es el Vaishnavismo que viene, en el que nosotros, en la línea en la que se ubica el movimiento Hare Krishna, está una figura que se llama Sri Chaitanya Mahaprabhu, que en términos generales dentro del hinduismo es visto como un gran santo reformista, pero dentro de nuestra tradición es visto como la divinidad misma, ¿vale? Este mes se conmemora su aparición, un aniversario más de su aparición. Y bueno, ya en clases futuras pues van a hablar más sobre él. Tú creo vas a dar la clase la semana que viene hablando sobre Chaitanya. Pero esencialmente dentro de nuestra teología, él es visto, digamos que su raza es muy especial dentro de la teología Vaishnava, porque se describe como Dios mismo, como Krishna mismo, intentando
disfrutar o experimentar la relación con Krishna, ¿vale? Él se describe que viene disfrazado, que es Krishna mismo, disfrazado de devoto, disfrazado de, no de devoto, sino con todos los instrumentos, ¿no? de un devoto. A ver, es como cuando uno tiene una pareja, ¿no? Si yo puedo experimentar lo que es que mi esposa me ame, ¿vale? Y yo puedo experimentar lo que yo siento cuando la amo a ella, pero yo no puedo experimentar lo que ella siente cuando yo la amo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, yo o sea, ese espejo no lo puedo, ese sabor yo no lo puedo experimentar. Yo puedo experimentar lo que yo siento cuando la amo, yo puedo experimentar lo que siento cuando ella me ama, pero no puedo experimentar lo que es ser amado por mí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que se describe es que Krishna, en algún momento, quiere experimentar qué es lo que sienten sus devotos más excelsos cuando lo aman. Y la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la culminación de ese sentimiento, el querer como Dios experimentar lo que es amar a Dios. ¿Vale? Es algo muy, o sea, teológicamente es muy interesante, desde el punto de vista teológico y filosófico, la verdad. Entonces esa figura es la de Sri Chaitanya, es Krishna sintiendo amor por él mismo y disfrazándose de devoto para experimentar la relación que puede establecer el devoto con la divinidad. Es muy especial. Entonces, pues ya hablarán más sobre el tema la semana próxima, Chaitanya Charan, y la otra más arriba. La próxima no, la otra. Vale. Entonces, sí, eso sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rishabhadev pedía hablar sobre la diferencia que existe entre el alma, ¿no? El alma y el Supremo, ¿vale? Dentro de la teología védica en general y Vaishnava se establecen dos categorías principales. Una es Vishnu Tattva, que es la que ya he estado hablando hasta ahora, o sea, de la divinidad, y la otra es la de Jiva Tattva, la de la entidad viviente. Son dos categorías diferentes que tienen puntos en común y tienen diferencias también. Esencialmente se describe que ambos son Sat Chit Ananda, que ambos son eternos, llenos de bienaventuranza y también que tienen pleno conocimiento. Esa es la descripción más o menos que se da. Pero que cuando la entidad viviente, o que es plenamente consciente, más que tiene pleno conocimiento, que es plenamente consciente. Cuando la entidad viviente entra en el ámbito material, pues ella olvida esa naturaleza que ella tiene y la cambia, ¿no? Cambia el chip, por así decirlo. Es como cuando una persona está dormida simplemente, o sea, es el estado de la entidad viviente supuestamente en este mundo material. Entonces, la distinción es esa, aunque hay aspectos en los que son iguales en cuanto a digamos, es como si fuesen ambos de la misma sustancia, ¿vale? El alma y Dios, el alma está hecho ontológicamente de la misma sustancia que está hecho la divinidad, que está hecha Dios, pero desde el punto de vista de magnitud es mucho menor su potencia, por así decirlo, que la que tiene el Supremo. Y su posición natural, acorde con la teología Vaishnava, es la de servir al Supremo, la de establecer una relación amorosa con el Supremo. Esa es la visión de nuestra tradición. No sé si eso es lo que tú querías, o si quieres que profundice más, o si está bien. ¿Está bien? Vale. El otro tema era sobre las diferentes escrituras, y tú habías dicho de... Sí, esa fue. La relación con el guru. Y la relación con el guru, vale. Sí, a ver, dentro del hinduismo y del vaishnavismo en particular, la figura del maestro espiritual, del guru, es sumamente preponderante. Y existen diferentes perspectivas. Muchas veces desde Occidente es un poco difícil entender
la figura del maestro espiritual, desde la visión occidental, cómo se ve en Oriente. Y aquí yo voy a hablar un poco más de mi visión, de mi perspectiva, y quizás sea un poco menos doctrinal, ¿vale? En cuanto a la relación con el maestro espiritual. Yo tengo la sensación, la visión, por así decirlo, de que como mismo, cuando uno quiere aprender algo, acude a una persona que sea especialista en ese tema, pues si uno quiere aprender matemáticas, pues acudes a un matemático. Si quieres aprender cocina, pues acudes a un cocinero. Si quieres aprender filosofía, acudes a un profesor de filosofía. De igual manera, si uno desea avanzar espiritualmente, pues en principio trata de acudir a un guía espiritual, que es para mí el rol que debe jugar el gurú. Para mí el gurú es un guía en el sendero espiritual, ¿vale? Una persona que mediante sus recomendaciones te puede guiar en el sendero de la práctica espiritual. Claro, debe ser una persona que esto es un tema que se vuelve aún más complejo, porque hay cosas que tú puedes hacer por ti solo, ¿no? O sea, tú podrías plantearte, bueno, pero yo no necesito un maestro para aprender matemática. Si Pitágoras hizo los elementos y los hizo con su intelecto, pues tal vez yo pueda hacer lo mismo. Y sí, podrías tratar por ti solo de llegar a conclusiones y llegar a conclusiones enormes, pero cuando hay cosas que se escapan del alcance de nuestros sentidos directos, más burdos, pues entonces la cosa se complica un poco más, ¿no? Y a mi opinión, es lo que ocurre con cuestiones de temas espirituales y demás. Con lo cual yo sí veo y respeto perfectamente a aquellas personas que digan que no necesitan de una guía espiritual, sino que su gurú son ellos mismos y que ellos simplemente siguen lo que les dicta su corazón. Eso para mí es totalmente respetable. El que piensa así, pues me parece bien. Pero yo en lo personal creo que para mí, o sea, como persona es necesaria tener la guía, no de una, sino de muchas personas en el crecimiento espiritual, ¿vale? Personas que me puedan guiar y que me puedan solucionar determinadas dudas y que me puedan ayudar a adelantarme en la vida espiritual. Y esos gurús pueden ser de muchas naturalezas. Mis principales gurús, aunque no lo crean, son mis hijos, mi esposa, mis amigos. Esos son mis principales gurús. No fue el que me dio mi nombre espiritual, el que me puso un yagya. Mi relación con él, aunque le quiero y le admiro mucho, no es tan cercana como para que sea mi principal gurú, ¿vale? Dada la forma en que se vive a día de hoy, pues uno aprende mucho más de personas que están muy cercanas que de personas que están muy lejos. Y mis otros principales gurús son de los que bebo a través de la literatura, ¿no? De personas que me guían a través de sus libros y sus enseñanzas. Evidentemente Srila Prabhupada es uno de ellos, porque es una de las personas que más ha influido desde el punto de vista intelectual, en algunos aspectos desde el punto de vista teológico en mí como persona, pero también reconozco otras muchísimas personas más a las que acudo para aprender sobre determinados temas. Entonces, a mí hay una historia que aparece en el Srimad Bhagavatam de un sabio, se podría decir, que él describía que tenía 21 gurús. Y un gurú era el cuervo, y otro gurú era la luna, y otro era así, ¿no? Y de cada uno de estos elementos, pues él trataba de aprender algo. Y yo creo que ese es cuando uno entiende de que el gurú no es solamente una determinada persona, sino que uno puede aprender de muchas personas, que uno puede y debería aprender de muchas personas, yo creo que uno se vuelve mucho más abierto, ¿no? Es como, y en cierta manera, por ejemplo, era algo, si uno va a la filosofía, el intento de Sócrates con su proceso de mayéutica era ese. O sea,
una, enseñarle a las personas, y otra, el aprender él mismo a través de diálogos y conversaciones con los demás. Para él el conocimiento no estaba establecido, sino que de alguna manera u otra se construía de alguna manera u otra. Entonces, para mí la visión mía es más o menos similar. Y por otra parte, claro, cuando uno se enfrenta a la idea de buscar a una persona que le pueda guiar espiritualmente, normalmente hay muchas cosas que quiere tener en cuenta y que debería tener en cuenta. Para mí, para mí, por ejemplo, algo importante es comprender de que las personas que me van a guiar son personas. O sea, que no es que hayan caído así de repente del cielo en carros alados y sean totalmente perfectos, sino eso, que son personas. Para mí, guru no es igual a persona, ¿cómo decir? A persona perfecta, ¿vale? No es igual, para mí, ¿vale? Como persona. Sino que debe ser una persona íntegra a la hora de, entre su comunicar y su actuar, debe haber integridad. Eso, el término que se utiliza desde el punto de vista sánscrito es acharya, o sea, una persona que su prashara, su prédica, y su acharya son iguales, o sea, que actúa no solamente con lo que habla, sino también con su propio ejemplo. Esa es una de las cualidades que para mí son importantes en cuanto a un guía espiritual, por así decirlo. Y lo ideal, en mi opinión, es que sea una persona que esté absorta en Krishna. Eso es algo que dentro de nuestra tradición le suelen llamar como un devoto puro, o sea, una persona que esté pura, absorta en Krishna. Eso es lo que para mí significa ser un devoto puro, ¿vale? Tampoco significa ser perfecto, pero ya eso entra dentro de mi epistemología, ¿no? Mi diccionario de devoto puro es una persona absorta en Krishna, no es alguien perfecto. Porque para mí perfecto solamente es Krishna, ¿vale? Llegar a la perfección espiritual, que significa salirse de este plano material y tener una relación íntima con Krishna, se describe como la perfección de la vida y la perfección espiritual. Bien, pero o sea, aquí en este mundo todos estamos de alguna manera u otra atados por las redes, ¿no?, del mundo material. Y uno puede que quede completamente liberado de determinadas influencias de la naturaleza material, pero aún así tienes un cuerpo, has tenido una determinada educación, has vivido en una determinada época, y esas cosas, lo siento por los que opinen que no, pero en mi opinión condicionan a la persona y siempre la van a condicionar. Por mucho que uno pretenda liberarse de determinadas influencias. Para mí una cosa es la liberación desde el punto de vista espiritual, la emancipación espiritual, en temas espirituales, y otra cosa es muy diferente, es referente a cuestiones sociales y demás. Vale. Entonces, yo por eso creo que sí, que es necesario de alguna manera u otra tener una guía en la vida espiritual, porque es con la lógica de que si uno utiliza guías en otros aspectos de la vida, pues lo más normal es utilizar en el plano espiritual. Si bien respeto el que cree que no necesita a nadie, o que probablemente tenga también sus propias guías, aunque no lo reconozca, pero hay personas que dicen que no. Y ya referente al tema de la iniciación, por ejemplo, que tú hablabas de la iniciación. Yo, en lo personal, no veo la iniciación como un requisito indispensable para uno crecer y relacionarse con la divinidad, ¿vale? O sea, si yo acepto que Krishna está en el corazón de cada una de las entidades vivientes y que ontológicamente todos somos iguales, todos somos hijos del Supremo, pues tú puedes establecer una relación con Él sin necesidad de formalizar una iniciación, ¿vale? Estoy hablando de este momento donde tan vistoso y bonito, donde hacen un fuego y todo el mundo tira granitos, suajá, suajá, y tú te llamas fulanito de tal, ya, Haribol, ¿vale? Ese momento para mí no es la clave en el crecimiento espiritual, sino que es, por ejemplo, Yuva Goswami, uno de los principales teólogos de nuestra tradición, dice que Diksha es el proceso mediante el cual, a través del adquirir conocimiento, uno se va
desligando el materialismo de la vida y se va ocupando más en la práctica espiritual. Con lo cual Jiva Goswami, el Diksha no es ese momento, sino que es todo un proceso, ¿no? Mediante el cual uno va creciendo. Y ese proceso, en mi opinión, se puede hacer con o sin ese fueguito, con o sin nombre espiritual, sino que depende más de la máxime a día de hoy, ¿vale? También uno debe entender, por ejemplo, en las escrituras védicas se habla muchísimo del papel, del rol del gurú y la necesidad de acudir a un gurú para comprender las escrituras. Pero uno tiene que entender sociológicamente cómo funcionaba la cultura védica en aquella época. Uno debe entender de que no habían bibliotecas públicas donde tú podías acudir a un libro y leer por ti solo, sino que prácticamente los libros estaban en el ashram del guru y uno tenía que acudir a ese lugar si quería aprender de las escrituras, porque era el lugar donde estaban. Y no era que tú te dieran el libro y tú ibas a la fotocopistería, bueno, ahora no puedes hacerlo, pero ¿qué te lo digo? Pero suponiendo que pudieras, que fueras, te fotocopias la hoja del libro y te la estudias por ti solo, porque eso no funcionaba así, ¿no? Era a través de escribas y era un proceso complicado el tener acceso a la literatura. Con lo cual, la forma de tener acceso a la literatura como era, pues acudiendo al ashram del guru, aprendiendo del guru, escuchando del guru, su visión, su interpretación y así, pues tú aprendes. Con lo cual, era una necesidad. Pero a día de hoy existe una democratización de la información. ¿Vale? Con lo cual tú puedes acceder a determinado tipo de información que antes ni siquiera había acceso. Probablemente hoy en un Kindle tú puedas tener más libros de los que podría tener un gurú de estos en su biblioteca. ¿Vale? Y puedes acceder a ellos de manera muy fácilmente. Y al haber una democratización de la información, se produce también una democratización de la teología. O sea, el último en hacer teología ya no es el gurú que imparte la charla, sino que es la persona que escucha o el que lee a la hora de hacer su propia exégesis, ¿no? Su propia interpretación de lo que está planteado. Con lo cual, ya el rol del gurú se convierte en cierta medida en un rol un poco más secundario, aunque de suma importancia, y ya depende de que la persona quiera, ¿vale? Acudir para aclarar alguna duda. O sea, que uno puede estudiar y entender determinadas cosas y en determinadas circunstancias pues acudir a la persona y hacerle una pregunta y tratar de profundizar. Entonces, esa es la manera en que yo veo mi relación con las personas que me rodean, con mis gurús, ¿no? Son esas personas a las que yo acudo cuando tengo determinadas dudas, determinadas cosas que no entiendo bien, para que me aclaren y me guíen. Y las otras personas que forman parte de ese proceso son todos aquellos que están alrededor de uno y que de alguna manera u otra le hacen a uno reflexionar y pensar y crecer internamente. Entonces, esa es una dimensión. Por otra parte, definitivamente hay una dimensión, yo diría, mágica, por así decirlo, en la que muchas personas creen, ¿vale? Como que el gurú está teñido de una aura mágica mediante la cual puede conectarte con esa figura, con la divinidad, y tú puedes establecer una conexión con lo divino a través de él. Para mí eso es totalmente respetable y bueno, teológicamente es factible, aunque yo trato de ser más pragmático en ese sentido. No sé si tienen, si usted quería preguntar algo. Sí. Sí, adelante. Hay un libro que habla acerca de este tema, que es el Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheeshvara, Devaki Paramananda Krishna Vande. ¿Qué significa? Que Guru es Brahma, Guru es Vishnu, el Señor Shiva también es Guru, pero Devaki Paramananda Krishna Vande. Krishna es el Guru Supremo. Hay un punto ahí muy importante con respecto al Guru, que es la conexión que tiene la persona con la sucesión discipular que viene de Krishna mismo, ¿cierto? Entonces, el punto es de que nosotros, por ejemplo, a través de las escrituras, podemos adquirir un conocimiento. Ese conocimiento es como cuando uno tiene su ordenador y guarda toda la información así somos nosotros.
pero el ordenador necesita una conexión para poder funcionar, ¿no es cierto? Es el toma corriente. El toma corriente de nosotros es el gurú que está conectado a la sucesión discipular, que viene de Krishna mismo. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con esa persona, ¿cierto?, vamos a recibir toda esa energía divina. Por eso la importancia de tener un maestro espiritual genuino que esté conectado a la línea de la sucesión discipular. Es supremamente importante para nosotros. También hay otros gurús, como explicó el Prabhu muy bien, muy profundamente, ¿no es cierto? Entonces, bien, eso era todo lo que quería mencionar. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguna otra pregunta o sí? Ahora, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes por venir. Siempre muy interesante, pero fíjate, hay una cosa que me parece que a mí me genera mucha duda, ¿eh? Vale. El tema que tú comentes del gurú, sí, yo creo que si uno quiere aprender matemáticas, pues mejor con un matemático, ¿no? Pero yo sé que una persona es matemática porque tiene un diploma, un título de matemático, fue a una universidad, está reconocido por una academia, y entonces yo estoy seguro que ese señor sabe de matemáticas, ¿vale? Pero el tema espiritual, pues, ¿cómo haría yo para distinguir dónde está el verdadero maestro? ¿Sabes? Porque una persona puede agarrar el Bhagavad Gita, leer 4 libros más, aprender la filosofía desde el punto de vista conceptual teórico y pararse y decirle a todos, yo soy el maestro que entiendo la verdad revelada. Y después se voltea y olvídate del maestro, no, charlatán. Sí, bueno. Que lo he visto en mi vida personal, ¿eh? Bueno, yo creo que por eso hemos pasado todos. O sea, ese tipo de eventos se dan bastante. ¿Cómo distinguir lo auténtico y no caer en una trampa? A ver, eso para mí, o sea, siempre va a ser un riesgo que uno puede correr. Un punto es el que ella decía, ¿no? En cierta medida, el pertenecer a una determinada escuela y tener cierta legitimidad dentro de determinada escuela es como el ganarte el título de una universidad. O sea, desde el punto de vista que igual a lo mejor puede encontrarte personas que se hayan ganado el título de la universidad y que realmente no sean tan buenos para determinados tipos de actividades, o que haya sido un fraude o lo que sea y realmente ni se acuerde de lo que dio en la universidad o no sepa prácticamente nada, ¿no? Eso es factible, con lo cual puede suceder. Pero sí, o sea, yo creo que una manera interesante de testear más o menos un test similar al que estás haciendo es la pertenencia a una determinada escuela, y el aval de esa escuela pues de alguna manera u otra le da cierta reconocimiento, otro, ¿no? Claro. Tú no te puedes decir yo soy maestro, los demás tendrán que verte como maestro. Sí. A ver, también algo importante es que, claro, cuando hay una institución las cosas son diferentes, ¿no? Pero la relación, a fin de cuentas, gurú-discípulo es una relación personal entre dos personas, ¿vale? Es como un vínculo, pero déjeme terminar y después yo le dejo que usted hable. Es un vínculo que se establece entre dos personas, como un contrato casi, ¿no? En el que la otra persona se compromete a guiarte a ti, a guiarte en la vida espiritual si tú sigues sus instrucciones. Entonces, bueno, la decisión es muy personal también. El de aceptar a una persona como gurú, ¿no? Y en mi opinión no debe nadie decirte este es apropiado y este es inapropiado. Son como, ¿no? Eso. Sí, porque precisamente el budismo nace precisamente por los excesos también de estos gurús que de los brahmanas, sí. De alguna manera abusaban de ese poder, de que tenemos el poder de las escrituras, de que tenemos el poder de la sabiduría. Entonces de alguna manera el budismo rompe con todo eso porque también está un poco viciado, ¿no? Sí, la cultura, lo que se le llama, lo que realmente se llama desde el punto de vista académico, cultura védica, es la cultura que está basada en los 4 samhitas. Llegó un momento que se volvió una sociedad un tanto viciada y así surgen el budismo y el jainismo. Son procesos contraculturales y que después surgen de esta manera y posteriormente pues el hinduismo vuelve a tomar un rol preponderante, bajándole un poco los humos a los brahmanas y estableciendo un equilibrio entre las diferentes clases sociales, por así decirlo. Los seres humanos, pues somos seres humanos y el poder pues seduce a Brahman, a Krishna, a Arjuna, también podría, o sea, porque somos, o sea, lo que tú decías, que por más liberado que esté en la carne, o sea, somos humanos, o sea. Para la teología Vaishnava, Krishna es Dios mismo, pero Arjuna se ve en situaciones complicadas, sí. En disyuntivas importantes. A ver, para mí algo importante, un aspecto importante es que uno visualmente pueda ver que es una persona, al menos que aparentemente es alguien íntegro,
Y para mí también otro aspecto importante, ya esto es desde mi punto personal, no estoy hablando de cuestiones doctrinales, para mí otro aspecto importante es el entender de que es un ser humano y que si en algún momento hace un disparate, pues es un ser humano, igual que nosotros. Y uno, pues en ese momento, pues tú tienes dos opciones: o te sigues beneficiando de su relación si tú crees que puede seguir siendo constructiva para ti, o buscas otra persona que en última instancia pueda guiarte mejor. O sea, a fin de cuentas, desde el punto de vista teológico, uno debe entender de que Dios está en el corazón de uno, y que si uno le ora a Él para que le permita encontrar una persona apropiada, pues en principio te debe ayudar. Y que en última instancia, si uno también cree en el karma y demás, pues si uno pasa por determinadas situaciones es porque uno tiene algo que aprender de ese tipo de situaciones. O sea, si tienes que pasar por un tío que sea un sinvergüenza, pues tal vez. Sí, bueno, es algo que sucede bastante. También uno tiene que entender que muchas veces la sociedad, independientemente de que hay personas que puedan ser unos sinvergüenzas natos, hay aspectos en determinados ambientes sociales o institucionales que construyen cierto grado de hipocresía en las personas, ¿vale? Y es algo que sucede mucho en los líderes espirituales. ¿Por qué lo digo? O sea, voy a explicar por qué. El problema es que cuando una persona está en un puesto de liderazgo y está en una sociedad que establece unos estándares determinados para tú poder estar en ese puesto de liderazgo, para tú poder intercambiar con las personas en esa situación, sucede muchas veces que también producto de la presión de la propia sociedad, que cuando tú no cumples con los estándares, normalmente lejos de tratar de ayudarte a resolver tu problema, lo que hacen es hundirte, ¿no? Y a día de hoy en las redes sociales pues más aún, ¿no? Entonces muchas personas, cuando tienen una dificultad, lejos de decirlo o de buscar personas de confianza con las cuales compartir ese problema y que les permitan, que les ayuden a solucionarlo, como no logran tener personas de confianza, sino que hay casi una competencia en ocasiones, pues entonces lo que sucede es que se callan el problema y el problema se va perpetuando a lo largo del tiempo, y llega un momento que es una bola tan grande que no puedes decirlo. Por ejemplo, los ejemplos ahora en la Iglesia Católica son un clásico, ¿no? de los problemas con los abusos, y eso son un clásico ejemplo de este tipo de situaciones, ¿no? En sociedades que establecen unos estándares a veces muy elevados, cuando la persona no da la talla para estar a esos estándares, pues entonces normalmente no es capaz de decirlo públicamente, sino que trata de ocultarlo, y eso trae consigo serios problemas. Entonces, una de las cosas que en mi opinión ayuda considerablemente a que ese tipo de cosas disminuya es el tener sociedades más libres, más democráticas, donde los miembros puedan expresar libremente sus problemas sin tener que ser criticados o vistos como herejes prácticamente. Si en una sociedad esa posibilidad de poder expresarse libremente no está, pues se está creando un caldo de cultivo para este tipo de situaciones un tanto hipócritas, y forma parte de la propia autoprotección del ser humano. O sea, muchas veces no es ni que sean malvados por sí solos, sino que se ven en una dinámica de la que no saben cómo salir. O sea, sucede en ocasiones, es triste, pero es la realidad. Eso significa que todas las religiones sean malas, que todos los religiosos sean un desastre. No, yo lo que creo que significa que la forma en que se enseña la religión es muy inapropiada, que se debe, o sea, la culpa de los problemas de la religión lo tienen los propios religiosos a la hora de enseñar la religión y a la hora de convivir con la sociedad en la que viven normalmente. Entonces, cuando uno mejora estos aspectos, pues de manera natural van a mejorar otros. No sé si eso satisface. O sea, en última instancia uno debe tener cuidado de
de quien se nutra, a quien acuda. Claro, porque, o sea, y es algo importante porque es tu crecimiento espiritual y tú tratas, o sea, es como, si no, una vez ponía un ejemplo, si yo quiero ir con mi hijo, o sea, si yo quiero poner a mi hijo en una escuela, pues uno normalmente va a visitar la escuela, ve qué escuela es, no sé qué, hay gente que hace eso. O tratas por lo menos de que tenga un mínimo de educación, pues igual, tú deberías preocuparte igual por tu propio crecimiento espiritual. Si para ti es importante, pues deberías ver en quién estás poniendo, ¿no? En manos de quién pones tu crecimiento espiritual. Y en última instancia, para mí es muy útil pues el tener varias personas a las cuales acudir y el tener varias personas a las cuales preguntar y el tomar tú la decisión, o sea, no... Yo normalmente tomo yo mis decisiones después de preguntarle a muchas personas. Personas de diferentes ángulos, de diferentes, ¿no? De diferentes visiones, religiosos, no religiosos, etc. Y tomar decisiones uno ponderadas, acorde a las visiones de los demás. Sí, intentando aproximarte a una verdad. Sí, uno en última instancia debe tratar eso, intentar buscar la verdad. Esa es otra trampa en la que a veces se cae, ¿no? Porque muchas veces las personas por temor a que se le derrumbe el edificio de su fe, pues tratan, no se enfrentan a buscar la verdad, ¿vale? Como el caso de la Iglesia Católica. No estoy hablando solamente institucionalmente, sino desde el punto de vista personal también, ¿no? Personas que, no sé, por ejemplo, puedo ponerte un ejemplo, ¿no? Negar la ciencia porque dice algo diferente a lo que dice tu escritura. Lejos de tratar de buscar una explicación a eso en la que realmente tú puedas, sin demeritar la parte teológica, el tratar de no demeritar la otra parte, pues no, la solución es negar la otra parte. Eso para mí ni tan siquiera investigarlo, negarlo de plano, ¿no? Eso para mí es una muestra de eso, de que muchas veces se teme a buscar la verdad, a enfrentar la verdad. Bueno, porque se te cae el castillo que tienes armado y sí. No hay nada peor que vivir sin castillo armado, que en la nada pura, sin fundamento, no hay nada peor para la vida, ¿no? O sea, pienso yo, sí, la persona atea, que no tiene nada, que vive en una nada absoluta y sin ningún tipo de fundamento, pues yo me pregunto cómo no se han pegado un tiro, ¿no? No, o sea, ellos tienen sus fundamentos y muchas veces el ateísmo es el otro extremo de la religión, porque muchas veces se convierte en una religión en sí mismo. Sí. Sí, tan dogmático. Tienen creencias, tienen dogmas, tienen puntos que ellos no pueden probar y están basados en sus creencias. Para mí lo importante es saber, o sea, desde el punto de vista religioso, para mí como religioso, lo hablaba hace unos días con unos amigos, es importante saber dónde está el límite, ¿no? de lo que es divino y de lo que es construido, ¿no? Porque existen cosas construidas desde el punto de vista teológico. Entender dónde está el límite, ¿no? Y experimentar también ese límite, ¿no? Alimentarte de lo que es divino y de lo que es, si algo es construido, pues saber que está construido, que no hay ningún problema, que los rituales existen en todas partes, ¿entiendes? Que hay personas que dicen, no, que por ejemplo, hace unos días lo hablábamos, ¿no? Que si uno tiene una murti, una estatua de una persona, que es culto a la personalidad. Hombre, yo no sé, pero al menos en Cuba, cada vez que un presidente va, lo primero que hace es ponerle un ramo de flores al héroe nacional de Cuba. Entonces, la diferencia es poca, en mi opinión, ¿vale? Desde el punto de vista del ritual estoy hablando. Ya dependerá de los sentimientos de cada cual. Pero el ritual esencialmente es el mismo en cada una de... O sea, existen esos tipos de rituales tanto para ateos como para creyentes. En última instancia uno tiene que entender que la fe, o sea, es algo muy personal y que es la persona la que decide en lo que pone la fe. No es algo que puede imponer una institución, sino que es algo personal. Uno ya tendrá que decidir si está dentro de una institución que establece unos determinados preceptos de fe y si tú lo aceptas o no, ya eso es asunto tuyo.
pero las autoridades, ¿qué es lo sagrado? Eso lo establece la persona. Es la persona la que le da connotación de sagrado a algo. Puede ser influenciado por una institución o de carácter propio, pero es la persona la que lo establece, a partir de su propia experiencia religiosa, por así decirlo. O sea, porque algo puede ser sagrado para unos y no tiene por qué serlo para otros. Entonces, una cosa no es sagrado por sí para todo el mundo, en sí misma, per se no es. Y lo mismo, el Gita es una autoridad, pues por sí mismo no para todo el mundo. El carácter de autoridad se lo da a la persona que cree en él realmente. Entonces, bueno, eso es... Entonces es un error para la persona que tiene divinizada cierto artículo, ¿no? Cierta divinidad, demonizar a aquellos que no lo ven igual. Para mí sí. Porque es una tendencia bastante... Sí, esa tendencia existe. O sea, por ejemplo, tú hablas con alguien y esto es así porque lo dice la Bhagavad Gita. O esto es así porque lo dice la Biblia. Filosóficamente hablando, eso es una falacia. Porque eso no es una prueba de que sea cierto. Eso es una prueba de que es cierto si la otra persona acepta eso como una autoridad. Entonces, si están hablando en un mismo marco y ambos aceptan los mismos autoridades, eso es válido. Pero es válido porque tú le estás dando el carácter de autoridad y la otra persona también. Si la otra persona no le está dando ese carácter de autoridad, es como si me dijeras que la china del frente dice tal cosa más cual cosa. O que el español de la esquina, o sea, da igual, no es porque... O sea, que el punto es que tiene el mismo valor que puede tener lo que dice cualquier otra persona. O sea, el valor se lo das tú, o sea, no, se lo dan las personas, no lo tienen por sí mismos. Que lo que dice Krishna es sagrado, sí, para el que cree en Krishna, y el que no cree en Krishna, pues nada. Entonces sí, para mí es un error. No es que sea un error, no es que sea un error desde el punto de vista teológico, es que es un error desde el punto de vista del argumento. O sea, las personas la mayoría de las veces no saben argumentar y utilizan falacias para probar cosas que ellos quieren establecer. Entonces es un error argumental eso, decir esto es cierto porque lo dice el Gita. Bueno, sí. O esto es cierto porque lo dice una persona, porque lo dice Prabhupada. Es así porque lo dice Prabhupada, o es así porque lo dice quien sea, ¿no? O el clásico, ¿no? De que Albert Einstein decía tal cosa, ¿no? Sí, Albert Einstein era físico, de ahí a lo que puedas saber de otros temas es diferente. Sí, pero como era tan inteligente, todos le hacemos caso. Claro, es que, pero en realidad esas personas tan inteligentes pueden equivocarse también y no deja de ser su opinión. O sea, es su opinión, simplemente. Que tú puedes tenerla en un valor más alto, más bajo, pues son opiniones son visiones, por así decirlo. Vaya, si no quieres hablar de opiniones, puedes hablar de visiones o de cosmovisiones. Entonces, sí. Un punto muy importante con respecto al maestro espiritual. El maestro espiritual es una persona que lo inspira a uno a tener esa conexión con el Señor Supremo. Una inspiración que lo inspira a uno a servir, una inspiración de querer realmente desarrollar una espiritualidad dentro del corazón. Cuando encuentres una persona así, ese va a ser un maestro real. Es el punto. Y realmente Dios está en el corazón de nosotros, Krishna está en el corazón de nosotros y Él nos guía según el deseo. Si uno es sincero, nos guía hacia personas sinceras. Y si uno es un engañador, nos va a dirigir hacia engañador. Es el deseo de uno nomás. ¿Entiendes? Dios siempre satisface los deseos de todas las entidades vivientes, tarde o temprano. De pronto el karma no le da a uno para satisfacer los deseos de uno en esta encarnación, pero en la próxima, te lo por seguro que te lo va a complacer. Entonces, bueno, mejor en esta. Esperemos que sea en esta, sí. Mejor en esta. Usted quería, sí, que hablara sobre la meditación, dijo. Bueno, Pues. quería incidir un poquito. Vale, decida. Porque hay dos tipos de gurú, el exterior y el interior. Vale, sí. El interior solamente se puede cultivar y no hay otra posibilidad por un desarrollo de la intuición. Yo sé
qué es lo que es esa persona, es un gurú verdadero o no, porque he desarrollado la intuición. ¿Cómo se desarrolla la intuición? Ahí está. No, estamos volcados hacia afuera, hacia el exterior. No podemos desarrollar una cosa si no nos pertenece. Estamos en un estado de recogimiento un rato para poder decir, ¿voy a los jare o no voy? Es un ejemplo de intuición, que no es la religión matadora. Pero bueno, voy a ir a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, voy a tener tal cosa, etc. No nos percatamos de que la intuición es un estado que todos podemos desarrollar, y es cuando yo veo a un gurú, no me tiene que decir nada si es verdadero o falso, porque yo sé intuitivamente que la intuición nunca falla. Y claro, es una cosa que no desarrollamos y queremos que nos lo den todo hecho, y es imposible, porque si tú no estás en ese estado superior, que es un estado de desarrollo de nuestras potencialidades que tenemos sin desarrollar, entonces estamos perdidos, porque yo sé cuánto voy a comer, qué cantidad, porque mi intuición me dice que ahora voy a hacer esto, a hacer lo otro, no cosas pequeñas, voy a comprar tal casa, voy a tener tantos hijos, pero voy a hacer tal carrera, pero siempre con la intuición, y entonces sé exactamente cuál es el gurú verdadero y cuál es el falso. Claro, el problema está en que, por ejemplo, personas como yo, a las que la intuición muchas veces nos engaña, que digo, voy a comer esto y me cae mal, o digo, voy a... Sí, es real. O sea, el problema es que uno, en la cultura védica se describe que el gurú original es Chintya Guru, el gurú que está dentro del corazón, y existe esa visión. Lo que pasa es que es Paramatma, es el alma suprema. Lo que pasa es que tú no tienes forma de establecer un vínculo directo, estrecho y fácil con ese espacio, ¿no? A veces uno tiene destellos de cosas, pero muy pocas veces. Entonces, el saber diferenciar entre las instrucciones que te pueda dar ese gurú interno y tu propio pensamiento, tu propia idiosincrasia, la influencia social y todo lo demás, pues es muy complicado. Con lo cual, al menos a mí, si a usted le funciona, pues me alegro muchísimo, felicidades. Yo dije que respetaba perfectamente a aquellas personas que decían que ellos seguían solamente por lo que decía su corazón y no necesitaban nadie externo. Pero a mí no me funciona. Y bueno, y los que sean como yo, pues quizás le pueda funcionar algo de lo que les comenté. Y si no, pues no pasa nada tampoco, ¿vale? Entonces, espero que tengan una excelente tarde, que disfruten junto a nosotros. Les invitamos abajo a la ceremonia litúrgica que va a haber abajo de cantos y la ceremonia de Arati, y que tengan una excelente tarde. Hare Krishna.